Buenos días, profesora. El día de hoy, el grupo 4, conformado por Alfredo Buren, René Durán, Pedro Díaz y quien les habla, Romina Espinosa, le presentaremos nuestra exposición argumentativa sobre la enseñanza de la educación sexual en las escuelas públicas. Antes de comenzar a presentar nuestra postura y argumentos, me parece importante dar una breve contextualización del tema. Y es que actualmente nosotros vivimos en una cultura ignorante con respecto al tema de la educación sexual, ya que esta suele ser tratada como un tema tabú. Frente a este escenario surge el problema de si fuera correcto o no implementarla en el sistema educativo, ya que esto trae como consecuencias críticas a favor y en contra de distintos sectores de la sociedad. Por un lado, se piensa que la educación debe ser enseñada únicamente por los padres. Sin embargo, normalmente los padres no disponen de la información profesional necesaria para generar un sano desarrollo de la vida sexual de estos jóvenes. Por ello, sostenemos que la enseñanza de la educación sexual debe ser un tema fundamental en las escuelas públicas, ya que consideramos que es el medio más efectivo de prevención y protección para el desarrollo de la sexualidad de los estudiantes. Como primer argumento y como primer punto, tenemos que la intervención de la escuela en la formación y en la educación sexual de los jóvenes previene las infecciones de transmisión sexual. En este punto me parece importante mencionar qué son las ITS. Estas son infecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. Por ello, las charlas y los talleres informativos que se darían en las escuelas, en las que participarían tanto alumnos como maestros, se les enseñaría no solo las graves consecuencias de estas ITS, que normalmente pueden ser de por vida, sino que también cómo emplear de manera correcta y segura los métodos anticonceptivos respectivos. La efectividad de dichas actividades se puede apreciar en la investigación de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde se menciona que se mantuvo un seguimiento de 48 programas integrales de educación sexual sobre las ITS, y específicamente sobre el VIH, en las currículas escolares. De ese modo se descubrió que esta enseñanza no aumentó la práctica de las relaciones sexuales entre los jóvenes y que, por el contrario, tuvo un efecto importante en la reducción de estos actos. De esta manera se encontraron resultados bastante favorables. Entre estos, los jóvenes esperaban más tiempo antes de tener su primera relación sexual, ya que preferían estar totalmente preparados y decididos al momento de llevarlas a cabo. También se redujo la cantidad de compañeros sexuales, ya que esto puso en alerta a los jóvenes de lo peligroso que pueden ser estas ITS y de que muchas personas no se cuidan de esto. Y por último, también se frecuentó el uso de los métodos anticonceptivos. Gracias a dicha investigación, se puede apreciar que con la ayuda e instrucción necesaria acerca de estos temas, los jóvenes pueden tener en cuenta todo lo necesario a la hora de empezar su vida sexual, con los cuidados y la protección necesaria. Asimismo, una enseñanza temprana de la sexualidad logra romper con el miedo de los jóvenes a expresar sus dudas acerca de estos temas, los cuales muchas veces eran considerados como privados. De igual manera, es esencial recalcar unas cifras que demuestran la realidad de esta problemática, ya que según González Banco, se menciona que un promedio de 1 millón de personas contrae alguna ITS, y que el 60% de estas son jóvenes. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad y también la urgencia de la enseñanza de la educación sexual. La educación sexual permitiría que los alumnos sean menos vulnerables a ser víctimas de una violencia sexual. Lamentablemente, en la actualidad la realidad peruana está sumida en una cultura de violación. Sin irnos tan lejos, por ejemplo, podemos prender nuestras televisiones a las 7 de la mañana y ver los titulares. Lo primero que vamos a ver, aquellos que lo hacen no me permitirán mentir, es que un titular va a mencionar que un padre, por ejemplo, violó a sus menores hijos. Lo que ocurre es que la realidad peruana es consciente de esta situación. Nosotros somos conscientes de que esto está mal, que no está bien y que debemos hacer algo para cambiarlo. Sin embargo, hasta el día de hoy hemos hecho poco o nada para hacerlo. Y somos conscientes de ello porque seguimos viendo noticia tras noticia, día tras día. No hemos parado de únicamente lamentarnos, de intentar ser previsibles con este tipo de situaciones y agradecer que no le ha pasado a nadie de nuestro círculo social. En gran parte, esta realidad en la que vivimos, en la que tenemos que ver este tipo de noticias todos los días, es gracias a la escasa o nula educación sexual que nuestros alumnos reciben en las escuelas peruanas. Por lo tanto, somos la creencia que para cambiar este panorama, nosotros debemos priorizar la educación sexual en todas las escuelas de Perú. Y más precisamente, acerca de las violaciones, indagar un poco más sobre lo que es el respeto sexual para otras personas y sobre todo también para uno mismo. Según un estudio, un programa realizado
por el gobierno de México en este país, esta metodología le ha permitido a los alumnos poder estar un poco más protegidos, le ha permitido a las escuelas proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes de una agresión sexual, de un abuso sexual también. En un primer lugar, se haría referencia al conocimiento que se proporciona, porque nosotros no estamos proporcionándole armas letales, armas no letales a los niños, se les está proporcionando algún conocimiento de algún arte marcial, no. Lo que nosotros estamos proporcionando es un arma aún mejor, es el conocimiento, pues nosotros lo que buscamos es que nuestro aliado sea la enseñanza, y sobre todo la enseñanza de lo que es la prevención. Por ejemplo, a un niño en una situación de riesgo podría reconocerlo y formar parte de tal vez un movimiento en el cual no se vea inseguro en ese sentido. Por ejemplo, cuando un mayor intenta seducir a un niño mucho menor que él y lo llama con algún pretexto, un niño podría identificar esta situación y no hacer caso y llamar a una autoridad. En un segundo lugar, se ayudaría a aquellos niños, a aquellos menores, a aquellos estudiantes que ya son agredidos sexualmente en su casa, en algún lugar en común, que los niños tienen en el colegio, tal vez en deportes luego del colegio, extracurriculares, porque hay muchos niños que son agredidos en la actualidad que no son conscientes de ellos. Y esto ocurre precisamente porque son niños, por la naturaleza de un niño, por la inocencia que ellos tienen, puesto que hay personas que se aprovechan de esta inocencia y abusan de ellos. Por ejemplo, aquellos documentales de Netflix que hacen referencia a productores de películas que abusaron de los niños cuando eran jóvenes, y las denuncias correspondientes salen a la luz 30 años después, 25 años después, y no en el momento en el que debió aparecer la denuncia. Finalmente, este tipo de enseñanza haría posible que uno de los actores a la hora de una agresión sexual pueda intervenir. Y no estamos hablando de la víctima o del agresor, estamos hablando del actor que casi siempre es olvidado, y es el espectador. Pues muchas veces nosotros hemos sido espectador de una agresión sexual y hemos podido hacer poco o nada, ¿no? Cuando no hemos visto algún piropo por la calle a alguna mujer y no hemos hecho nada, solo hemos dicho, bueno, sí, está mal, qué pena, y quedó ahí. Tal vez nos referimos a la víctima, le hablamos, le decimos qué tal está, pero poco más. Lo que nosotros estamos buscando es que el espectador pueda tener alguna manera de entrar en el asunto, alguna manera de intervenir tal vez indirectamente en el conflicto, por ejemplo, llamando a una autoridad. Y esto no solamente sería con nosotros, sino también con los menores, llamando a una autoridad como un policía, a alguna autoridad perteneciente al colegio, por ejemplo, si un profesor se está sobrepasando. En suma, al poder meter ese tipo de conocimientos en las escuelas, de poder ayudar a los niños proporcionándole este tipo de cursos, lo que estamos haciendo es crear una cultura de protección sexual. Primero, porque permitiríamos que los alumnos puedan reconocer posibles situaciones de riesgo donde su seguridad sexual corre peligro. Segundo, porque ayudaríamos a aquellos que ya su seguridad sexual está corriendo peligro y no son conscientes de ellos por su inocencia. Y finalmente, porque ayudaríamos a los espectadores de agresión sexual a poder interferir de una manera segura dentro de la situación. Como tercer argumento tenemos que brindar este tipo de información, nos referimos a la educación sexual, permite al joven decidir de manera correcta cuándo iniciar su vida sexual. Ahora, dentro de este argumento tengo un punto muy importante que tocar, el cual es buscar el medio correcto por el cual enseñar o enseñar estas charlas, ¿no? Dar estas charlas con respecto a la sexualidad. Uno de los medios, el ideal, idóneo, creo yo que es la escuela, ¿no? ¿Por qué la escuela? Porque si bien es cierto, los profesores ya son profesionales y tienen la experiencia suficiente como para saber llegar al alumno, ¿no? Porque por algo enseñan, son profesores, ¿no? Pero para poder poner esto en práctica, se tiene que adicionar a la currícula actual o sistema educativo actual estos temas, ¿no? Que son educación sexual. Ahora,
justamente hoy en día se ha tenido muchos problemas con respecto a la adición de estos temas dentro de la currícula y ha traído muchas trabas, ¿no? Muchas trabas para poder ya empezar de hoy en día a hablar con respecto a estos temas con los alumnos. Uno de ellos es que los padres piensan que al momento de empezar a indagar sobre estos temas de sexualidad dentro del joven, ¿no? Al caso contrario, los va a incentivar a ponerlos más en práctica. O sea, quiere decir que ni bien los jóvenes escuchen que la sexualidad, de las relaciones sexuales, todo ello, pues al contrario, los va a incentivar a ponerlos en práctica desde una edad temprana, ¿no? Pero esto es totalmente, no es del todo cierto. Según Montenegro, hay una consecuencia grave por la cual una consecuencia grave, las consecuencias graves que trae el no tener bien informados a los escolares, ¿no? Y estas consecuencias son pues el aborto, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etcétera, 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 ¿no? Es por esta razón que es necesario poner hoy en día, adicionar este tema de la educación sexual dentro de la currícula actual, ¿no? Y empezar a enseñar a los alumnos y poder prepararlos a ellos cuando den inicio a su vida sexual, ¿no? Claro está que no solamente esto puede ser inculcado desde las aulas, ¿no? Sino también se espera que dentro del hogar también se ponga en práctica este tipo de diálogo, ¿no? Para que el alumno siempre esté orientado con respecto a este tema, ¿no? Ya que es un tema muy delicado y de la cual trae muchas consecuencias negativas cuando no estás del todo preparado para empezar tu vida sexual, ¿no? Finalmente, como último argumento, tenemos que al implementar la educación sexual en las escuelas públicas, se logrará evitar o al menos reducir en gran medida uno de los mayores problemas que existe para los menores de edad, el cual viene a ser el embarazo a temprana edad. Si bien las personas no involucradas suelen hablar sobre este tema muy a la ligera, sin la seriedad necesaria del caso, los comprometidos se encuentran en una situación donde su vida cambia al instante. De esta manera es que a estos individuos normalmente se les restringe de realizar cierto tipo de actividades que realizaban con frecuencia, como vendría a ser salir con sus amigos, el desarrollo de sus estudios y asimismo ganando el repudio de un gran grupo social. Podemos pensar que la cifra de personas no informadas que hayan terminado en dicha situación sea baja. Aún así, y sin embargo, según el estudio de Gómez Maqueo y Meave realizado en 2008, tenemos que un 27,7% de los encuestados no empleó preservativos en su primera relación sexual. Otro 23,3% se mantuvo sin usarlos por el resto de su vida sexual, mencionando que, de esta muestra, un 31,5% conocía a menores de 20 años de edad que hayan pasado por al menos un embarazo. El embarazo temprano puede ser evitado si se logra una educación correcta, que promueva el uso de preservativos y un pensamiento crítico al momento de realizar actividades sexuales. Es ahora que, con toda la información presentada, podemos afirmar con seguridad que la enseñanza de la educación sexual debe ser un tema fundamental en las escuelas públicas, ya que los jóvenes tienen el derecho a estar correctamente informados y el conocer el uso de los recursos necesarios que les permitirá tener los cuidados adecuados al iniciar y durante el desarrollo de su vida sexual. Dicha enseñanza previene las infecciones de transmisión sexual mediante charlas o pequeños cursos que se pueden realizar en el colegio. Aparte, otorga la ventaja de hacer que los alumnos sean menos vulnerables a ser víctimas de violencia sexual. Por otro lado, ayuda a que el alumno decida cuándo dará inicio a su vida sexual, para que así tenga un pensamiento crítico sobre esta. Por último, la educación sexual evitará posibles embarazos no deseados en menores de edad, mediante la concientización del uso de preservativos y, como mencioné hace un rato, un pensamiento crítico al realizar actividades sexuales. Muchas gracias.